pacificador, he revisado y actualizado una guía bíblica para resolver conflictos personales Kensande. Primera parte: glorifique a Dios. ¿Cómo puedo agradar y honrar a Dios en esta situación? En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10 y 31. No intentes entrar, gritó Francisco desde la puerta. Tengo un bate y golpearé a todo el que intente entrar. Vamos, abre la puerta, Francisco, respondió José desde el coche. Solo queremos hablar. Esto se está saliendo de control, dijo Juliana, mientras tiraba de la mano de José. Creo que debemos llamar a nuestro abogado que le hable a Francisco, pero el agente inmobiliario y el comprador estarán aquí en 10 minutos. El trato se vendrá abajo si no pueden entrar para ver la casa. Se vendrá abajo mucho más si los persigue con ese bate. Voy a llamar ahora mismo y postergar la reunión hasta que podamos hacer algo con Francisco. De acuerdo, pero no voy a dejar que demore esta venta para siempre. Tienes 2 días para sacarlo de ahí, Juliana, y luego vendré con mi propio bate. Estoy seguro que Juan y Mateo me acompañarán con todo gusto. José se dirigió furioso a su coche y salió de la propiedad abriendo un surco en la grava con las ruedas para demostrar su ira. Mientras Juliana volvía manejando al pueblo, se sentía completamente atrapada entre sus 4 hermanos. Desde que había muerto su madre, habían estado peleando por la granja. Francisco había nacido con una discapacidad que lo había mantenido en la casa toda su vida. En los primeros años su madre lo había cuidado, pero cuando se debilitó su salud, Francisco se encargó de cuidarla, prácticamente sin moverse de su lado en ningún momento. Cuando finalizó sucumbiendo ante un infarto generalizado, el mundo de Francisco se derrumbó. Las cosas empeoraron cuando se leyó el testamento de la madre. Con el padre habían establecido un fideicomiso muchos años antes para mantener a Francisco. En sus testamentos dejaron la granja por partes iguales a sus otros 4 hijos. Ahora que ambos padres habían muerto, José, Juan y Mateo querían vender la propiedad cuanto antes. Cuando se lo dijeron a Francisco, estaba aterrado ante la idea de tener que salir de la única casa donde había vivido alguna vez. Como se resistía a la idea, se produjeron discusiones acaloradas y ahora Francisco estaba arrinconado en la solitaria casa de la granja. Como hijo mayor, José pidió la atención de todos. Francisco, nuestra familia se ha reunido hoy para honrarte. Durante los últimos 10 años te has dedicado a cuidar a mamá. Hoy queremos entregarte esta placa especial. Dice, para nuestro hermano Francisco, el mejor de todos los hijos, que cuidó de nuestra madre con amor abnegado y devoción perdurable. Tu compañía llenó su vida de gozo y deleite y fue para ella un recordatorio constante del amor de Dios. Con la gratitud más profunda para un hermano maravilloso, de José, Juan, Juliana y Mateo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Francisco cuando José le entregó la placa. Antes que pudiera hablar, José le entregó un sobre. Francisco siguió. En aprecio por todo lo que hiciste por mamá, queremos darte este regalo. Es un acuerdo que hemos firmado todos que te da la propiedad vitalicia de la casa de la granja. Esto significa que podrás quedarte en ella mientras vivas. Encontramos un comprador que está dispuesto a comprar el resto del terreno de la granja. La titularidad de la casa pasará finalmente a nuestros hijos, pero mientras quieras vivir en ella, queremos que sepas que esa es tu casa. Mientras Francisco tomaba fuertemente el sobre, el dique de emociones terminó por romperse. Meses de incertidumbre y temor dieron lugar a sollozos de alivio y gratitud. Cuando José se inclinó y abrazó a su hermano por primera vez en años, el hijo adolescente de José se inclinó hacia su hermana y le susurró: «Tal vez exista Dios, después de todo, porque papá jamás habría hecho esto por su cuenta». Cuando alguien nos maltrata o se nos opone, nuestra reacción instintiva es justificarnos a nosotros mismos y hacer todo lo que podemos para salirnos con la nuestra. Esta actitud egoísta normalmente produce decisiones impulsivas que solo empeoran las cosas. El Evangelio de Jesucristo brinda una forma de salir de esta espiral descendente. Cuando recordamos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, nuestro ensimismamiento enceguecedor puede ser reemplazado por un deseo liberador de atraer la atención hacia la bondad y el poder de Dios. Como nos enseña Colosenses 3, 1, 2. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Centrarse en Dios es la clave para resolver conflictos constructivamente. Cuando recordamos su misericordia y tomamos de su fuerza, invariablemente vemos las cosas más claramente y respondemos al conflicto más sabiamente. Al hacerlo, podemos encontrar soluciones muchísimo mejores para nuestros problemas. Al mismo tiempo, podemos mostrar a los demás que realmente existe Dios y que Él se deleita en ayudarnos a hacer cosas que jamás podríamos hacer por nuestra cuenta. 1. El conflicto brinda oportunidades. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. Mateo 25:21. Me encanta viajar de mochilero en las espectaculares montañas Beartooth de Montana. Un año salí a fines de la primavera con 3 amigos. Los arroyos aún estaban crecidos por el deshielo de la nieve. Hicimos unos 15 kilómetros por las montañas cuando nos encontramos con un arroyo cuyo puente había sido arrastrado por la correntada. El agua era profunda y fría al punto de congelación. Había un punto donde tal vez podríamos cruzar saltando de roca en roca, pero significaba arriesgarse a una caída en los rápidos. Mientras estábamos parados allí tratando de decidir qué hacer, surgieron 3 perspectivas distintas. Una persona vio al arroyo como un obstáculo peligroso, temerosa de que uno de nosotros pudiera caerse y ser arrastrado por la corriente. Quería volver y buscar otro sendero. Otro amigo vio el arroyo como un medio para demostrar lo fuerte que era él. Quería cruzar vadeando, aun cuando significara que estaría frío y mojado durante varias horas. Pero 2 de nosotros vimos al arroyo como un desafío interesante. Estudiamos las rocas que llevaban al otro lado y determinamos dónde necesitaríamos tener un mayor apoyo. Encontramos un árbol caído en el bosque y lo acostamos sobre la brecha más grande entre las rocas. En ese punto nuestros 2 amigos comenzaron a cooperar con nosotros. Trabajando juntos, logramos cruzar a una persona a la otra ribera. Luego 2 de nosotros nos paramos sobre las rocas en el medio del arroyo y pasamos las mochilas de un lado al otro. Uno por uno saltamos de roca en roca, recibiendo el apoyo de la persona que estaba delante. En poco tiempo estábamos todos en la otra orilla, perfectamente secos y eufóricos por nuestro logro. He encontrado que las personas consideran los conflictos de forma muy parecida a como mis amigos y yo vimos ese arroyo. Para algunos, el conflicto es un peligro que amenaza a arrasarlos y dejarlos golpeados y dolidos. Para otros, es un obstáculo a conquistar rápidamente y decididamente, sin considerar las consecuencias. Pero algunas personas han aprendido que el conflicto es una oportunidad para resolver problemas comunes de una forma que honre a Dios y ofrezca beneficios a los involucrados. Como verá, esta última visión puede transformar la forma en que usted responde al conflicto. La loma resbaladiza del conflicto. Las personas responden al conflicto de 3 formas básicas. Estas respuestas pueden ser distribuidas sobre una loma. Del lado izquierdo de la loma encontramos las respuestas de hacer que las cosas parezcan el bien aun cuando no lo estén. Las respuestas de ataque son usadas por personas con tendencia a romper la paz. Están más que dispuestos a sacrificar la paz y unidad para conseguir lo que quieren. Quienes usan las respuestas en la parte superior de la loma resbaladiza están comprometidos con hacer la paz y trabajarán duro y parejo para lograr la verdadera justicia y una armonía genuina con los demás. Finalmente, hay una diferencia en los resultados. Cuando una persona busca seriamente las respuestas de paz a un conflicto, hay una mayor probabilidad de que terminará viendo una reconciliación. En contraste, tanto las respuestas de escape como de ataque casi inevitablemente significan el final de la relación. Las diferentes respuestas al conflicto y sus dinámicas asociadas quedaron en evidencia dramáticamente en un conflicto familiar que concilié. Se me pidió que ayudara a 7 hermanos y hermanas adultos a resolver una disputa sobre si debían mantener a su anciana en su casa o ponerla en un hogar de retiro. 5 de los hermanos estaban haciendo lo posible para escapar de la situación, ya sea haciendo de cuenta que no existía el conflicto o rehusándose a reunirse con los demás para discutirlo. Las otras 2 se atacaban entre sí intensa y frecuentemente, calumniándose ante familiares y amigos y luchando en los tribunales para lograr el control a través de una custodia legal. El primer paso para resolver la disputa fue ayudar a que la familia modificara la forma en que había estado respondiendo a la situación. Los 5 hermanos que habían estado intentando escapar del problema finalmente vieron los beneficios de la mediación
y acordaron reunirse. Las otras dos hermanas accedieron a regañadientes a la mediación, pero siguieron atacándose durante nuestras reuniones, acusándose mutuamente de motivos impropios y exigiendo soluciones encontradas. Nuestra inversión de tiempo y energía no estaba produciendo ningún resultado y las relaciones estaban sufriendo daños adicionales. Finalmente pedí hablar con las dos hermanas en privado. Dejando de lado el tema de la tutoría legal por un instante, les pedí que se fijaran en cómo se estaban tratando entre sí. Al examinar sus actitudes y comportamiento a la luz de unos pocos pasajes bíblicos pertinentes, el Señor comenzó a obrar en sus corazones. Finalmente surgió a la superficie la verdadera causa del conflicto. Casi 20 años atrás, una hermana había dicho algo que había lastimado profundamente a la otra. La hermana ofendida pensó obsesivamente en el insulto, lo cual envenenó la relación cada vez más. En consecuencia, se enfrentaban en todo, aun cuando involucrara el cuidado de su madre. Mientras seguíamos hablando y orando, comenzaron a tratar con sus sentimientos y acciones a la luz del Evangelio. Dios ablandó sus corazones y las llevó a confesar sus pecados y perdonarse mutuamente. Con lágrimas en los ojos, se abrazaron por primera vez en 20 años. Pronto se unieron a sus otros hermanos y les explicaron lo que había sucedido. En 5 minutos los 7 hijos acordaron que su madre estaría más feliz en su propia casa, y en 15 minutos más negociaron un cronograma para su cuidado. Como imaginará, cuando le dieron la noticia esa noche, la reconciliación de sus hijos le trajo más gozo que la decisión sobre el lugar donde viviría. Una visión bíblica del conflicto, muchos de los problemas asociados con las respuestas de escape y ataque al conflicto pueden evitarse si usted aprende a mirar, responder al conflicto de una forma bíblica. En vez de hacer que las cosas parezcan estar bien aun cuando no lo estén, las respuestas de ataque son usadas por personas con tendencia a romper la paz. Están más que dispuestos a sacrificar la paz y unidad para conseguir lo que quieren. Quienes usan las respuestas en la parte superior de la loma resbaladiza están comprometidos con hacer la paz y trabajarán duro y parejo para lograr la verdadera justicia y una armonía genuina con los demás. Finalmente, hay una diferencia en los resultados. Cuando una persona busca seriamente las respuestas de paz a un conflicto, hay una mayor probabilidad de que terminará viendo una reconciliación. En contraste, tanto las respuestas de escape como de ataque casi inevitablemente significan el final de la relación. Las diferentes respuestas al conflicto y sus dinámicas asociadas quedaron en evidencia dramáticamente en un conflicto familiar que concilié. Se me pidió que ayudara a 7 hermanos y hermanas adultos a resolver una disputa sobre si debían mantener a su madre anciana en su casa o ponerla en un hogar de retiro. 5 de los hermanos estaban haciendo lo posible para escapar de la situación, ya sea haciendo de cuenta que no existía el conflicto o rehusándose a reunirse con los demás para discutirlo. Las otras 2 se atacaban entre sí intensa y frecuentemente, calumniándose ante familiares y amigos, y luchando en los tribunales para lograr el control a través de una custodia legal. El primer paso para resolver la disputa fue ayudar a que la familia modificara la forma en que había estado respondiendo a la situación. Los 5 hermanos que habían estado intentando escapar del problema finalmente vieron los beneficios de la mediación y acordaron reunirse. Las otras 2 hermanas accedieron a regañadientes a la mediación, pero siguieron atacándose durante nuestras reuniones, acusándose mutuamente de motivos impropios y exigiendo soluciones encontradas. Nuestra inversión de tiempo y energía no estaba produciendo ningún resultado y las relaciones estaban sufriendo daños adicionales. Finalmente pedí hablar con las 2 hermanas en privado. Dejando de lado el tema de la tutoría legal por un instante, les pedí que se fijaran en cómo se estaban tratando entre sí. Al examinar sus actitudes y comportamiento a la luz de unos pocos pasajes bíblicos pertinentes, el Señor comenzó a obrar en sus corazones. Finalmente surgió a la superficie la verdadera causa del conflicto. Casi 20 años atrás, una hermana había dicho algo que había lastimado profundamente a la otra. La hermana ofendida pensó obsesivamente en el insulto, lo cual envenenó la relación cada vez más. En consecuencia, se enfrentaban en todo, aun cuando involucrara el cuidado de su madre. Mientras seguíamos hablando y orando, comenzaron a tratar con sus sentimientos y acciones a la luz del Evangelio.
Dios ablandó sus corazones y las llevó a confesar sus pecados y perdonarse mutuamente. Con lágrimas en los ojos, se abrazaron por primera vez en 20 años. Pronto se unieron a sus otros hermanos y les explicaron lo que había sucedido. En 5 minutos, los 7 hijos acordaron que su madre estaría más feliz en su propia casa, y en 15 minutos más negociaron un cronograma para su cuidado. Como imaginará, cuando le dieron la noticia esa noche, la reconciliación de sus hijos le trajo más gozo que la decisión sobre el lugar donde viviría. Una visión bíblica del conflicto, muchos de los problemas asociados con las respuestas de escape y ataque al conflicto pueden evitarse si usted aprende a mirar y responder al conflicto de una forma bíblica. En su palabra, Dios ha explicado por qué ocurren los conflictos y cómo deberíamos tratarlos. Cuanto más entendamos y obedezcamos lo que Él enseña, más eficaces seremos a la hora de resolver desacuerdos con otras personas. A continuación, damos algunos de los principios básicos detrás de una visión bíblica del conflicto. Comencemos nuestra discusión definiendo el conflicto como una diferencia de opinión o propósito que frustra las metas o deseos de una persona. Esta definición es lo suficientemente amplia como para incluir variaciones de gusto inocuas, como un cónyuge que prefiere pasar las vacaciones en las montañas mientras el otro prefiere la costa, así como discusiones hostiles, como peleas, rencillas, demandas legales o divisiones de iglesias. Hay 4 causas principales de conflicto. Algunas disputas surgen por malentendidos producto de la mala comunicación. Las diferencias de valores, metas, dones, llamados, prioridades, expectativas, intereses u opiniones también pueden llevar al conflicto. La competencia por recursos limitados como tiempo o dinero es una fuente frecuente de disputas en familias, iglesias y empresas. Y, como veremos a continuación, muchos conflictos son causados o agravados por actitudes y hábitos pecaminosos que conducen a palabras y acciones pecaminosas. Sin embargo, el conflicto no es necesariamente malo. De hecho, la Biblia enseña que algunas diferencias son naturales y beneficiosas. Dado que Dios nos ha creado como individuos únicos, los seres humanos a menudo tendrán opiniones, convicciones, deseos, perspectivas y prioridades distintas. Muchas de esas diferencias no son inherentemente buenas o malas, son simplemente producto de la diversidad y las preferencias personales que Dios nos ha dado. Manejados correctamente, los desacuerdos en estas áreas pueden estimular un diálogo productivo, alentar la creatividad, promover cambios útiles y, en general, hacer la vida más interesante. Por lo tanto, si bien debemos buscar la unidad en nuestras relaciones, no debemos exigir uniformidad. En vez de evitar todos los conflictos o exigir que los demás siempre estén de acuerdo con nosotros, debemos regocijarnos en la diversidad de la creación de Dios y aprender a aceptar a personas que simplemente ven las cosas de forma diferente a la nuestra y trabajar con ellas. Sin embargo, no todos los conflictos son neutros o beneficiosos. La Biblia enseña que muchos desacuerdos son el resultado directo de nuestras actitudes y comportamientos pecaminosos. ¿Cómo nos dice Santiago 4, 1, 2? ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. Cuando un conflicto es producto de deseos o acciones pecaminosos que son demasiado serios como para pasar por alto, debemos evitar la tentación de escapar o atacar. En cambio, necesitamos seguir una de las respuestas de paz al conflicto, que puede ayudarnos a llegar a la raíz del conflicto y restablecer la paz genuina. Lo que es más importante, la Biblia enseña que no debemos ver el conflicto como un inconveniente ni como una oportunidad para forzar nuestra voluntad sobre otros, sino como una ocasión para demostrar el amor y el poder de Dios en nuestra vida. Es lo que Pablo dijo a los cristianos de Corinto, cuando había disputas religiosas, legales y dietéticas que amenazaban con dividir su iglesia. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. 1 Corintios 10 y 31. 11. Este pasaje presenta una visión radical del conflicto.
Nos alienta a verlo como una oportunidad para glorificar a Dios, servir a otros y llegar a ser como Cristo. Esta perspectiva podrá parecer ingenua y poco práctica a primera vista, especialmente para alguien que está actualmente enredado en una disputa. Sin embargo, como verá, esta visión puede inspirar respuestas asombrosamente prácticas ante un conflicto. Estas respuestas se describen en detalle más adelante en el libro, pero será útil dar una reseña en este momento. Glorifique a Dios. El conflicto siempre brinda una oportunidad para glorificar a Dios, es decir, darle alabanza y honor al mostrar quién es, cómo es y lo que está haciendo. La mejor forma de glorificar a Dios en medio del conflicto es atraer la atención a su gracia, o sea, el amor, misericordia, perdón, fuerza y sabiduría inmerecidos que nos da a través de Jesucristo, y depender de esa gracia. Puede hacerlo de distintas formas. Primero, usted puede confiar en Dios, en vez de confiar en sus propias ideas y capacidades al responder a las personas que se le oponen. Pida a Dios que le dé su gracia para depender de Él y seguir sus caminos, aun cuando sean completamente opuestos a lo que usted tiene ganas de hacer. Ante todo, aférrese fuertemente a las promesas liberadoras del Evangelio. Confíe en que Jesús ha perdonado sus pecados y confiéselos libremente. Crea que Él está usando las presiones del conflicto para ayudarlo a crecer y coopere con Él. Dependa de la seguridad que Él le da de que siempre lo guarda y deje de temer lo que otros podrían hacerle. Sepa que Él disfruta de exhibir su poder santificador en la vida de usted e intente hacer las cosas que nunca podría lograr con su propia fuerza, como perdonar a alguien que lo ha herido profundamente. Al confiar en el Señor de estas formas antinaturales, las personas tendrán la oportunidad de ver que Dios es real y alabarlo por su obra en la vida de usted. Segundo, usted puede obedecer a Dios. Una de las formas más poderosas de glorificar a Dios es hacer lo que Él ordena. Como dijo Jesús, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Obedecer los mandamientos de Dios sin transigir lo honra a Él al mostrar que sus caminos son completamente buenos, sabios y confiables. Nuestra obediencia también demuestra que Él es digno de nuestro amor y devoción más profundos. Jesús dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. El que me ama, obedecerá mi palabra. El que no me ama, no obedece mis palabras. El mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Esta repetición enfatiza un punto crítico para nuestras vidas. Si usted quiere honrar a Jesús y mostrar que Él es digno de ser amado más que nada en el mundo, conozca sus caminos y obedezca sus mandamientos. Es especialmente frecuente en familias y relaciones estrechas. En vez de reaccionar defensivamente, trate de discernir formas en que puede ayudar a los demás a tratar con esos problemas. Esto no significa que deba asumir las responsabilidades de ellos. Más bien, debería ayudarlos a levantar aquellas cargas que están más allá de las capacidades de ellos. Este tipo de comportamiento trae gloria a Dios y podría ablandar el corazón de un oponente y abrir el camino para la reconciliación. El Señor también podría usarlo para ayudar a otros a ver dónde se han equivocado y necesitan cambiar. Como veremos más adelante, esto generalmente involucrará una corrección en privado. Si esto no funciona, Dios podría involucrar a otros en la iglesia para ayudar a producir el arrepentimiento y el cambio necesarios. El conflicto también da oportunidades para alentar a otros a confiar en Jesucristo. Cuando usted está involucrado en un conflicto, su oponente y varios espectadores lo estarán observando detenidamente. Si usted se comporta de una forma mundana, dará a los no creyentes todavía una excusa más para ridiculizar a los cristianos y rechazar a Cristo. Por otra parte, si usted exhibe el amor de Dios y responde con humildad, sabiduría y autocontrol no naturales, quienes lo estén observando podrían preguntarse dónde encontró el poder para comportarse así, y esto podría abrir la puerta para presentarles a Cristo. Finalmente, servir a otros en medio del conflicto es una forma poderosa de enseñar y alentar a otros mediante su ejemplo. Cada vez que esté en conflicto, a menudo habrá muchas más personas observándolo que lo que usted se da cuenta. Si usted sucumbe a las emociones pecaminosas y arremete contra sus enemigos, otros se sentirán justificados para hacer lo mismo. Pero si usted responde a quienes le hacen mal con amor y autocontrol, muchas personas podrían ser inspiradas por su ejemplo.
Esto es especialmente importante si usted es padre o abuelo. Sus hijos observan constantemente cómo usted maneja los conflictos. Si usted tiene una actitud defensiva, crítica, irracional e impulsiva, probablemente ellos desarrollen el mismo comportamiento. Pero si usted transmite gracia, sus hijos se verán alentados a imitarlo. Lo que ellos aprendan de usted acerca de la pacificación podrá tener un impacto profundo en la forma en que manejen los conflictos en la escuela, en el lugar de trabajo y en sus propios matrimonios. Crezca según la imagen de Cristo. La mayoría de los conflictos también brindan una oportunidad para llegar a ser más como Cristo, como Pablo instó en su carta a los Corintios. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo explicó con mayor detalle esta oportunidad cuando escribió a los cristianos de Roma. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito supremo de Dios no es que usted se sienta cómodo, saludable y feliz. Si usted ha puesto su fe en Él, Él tiene algo mucho maravilloso en mente. Quiere transformarlo según la imagen de su Hijo. Comenzó a cambiarlo el día en que usted puso su confianza en Él, y continuará este proceso durante toda su vida. El conflicto es una de las muchas herramientas que Dios usará para ayudarlo a desarrollar un carácter más parecido a Cristo. Para comenzar, podrá usar el conflicto para recordarle sus debilidades y para alentarlo a depender más de Él. Cuanto más usted dependa de su gracia, sabiduría y poder, más estará imitando al Señor Jesús. Dios también podrá usar el conflicto para dejar en evidencia actitudes y hábitos pecaminosos en su vida. El conflicto es especialmente eficaz para deshacer apariencias y revelar un orgullo obstinado, un corazón amargo y no perdonador o una lengua crítica. Cuando tenga que pasar por una disputa y estas características pecaminosas aparezcan en la superficie, tendrá la oportunidad de reconocer su existencia y pedir la ayuda de Dios para vencerlas. Sin embargo, ser como Jesús implica algo más que simplemente reconocer debilidades y confesar pecados. Para crecer, usted deberá tomar también de su gracia y practicar nuevas actitudes y hábitos. Así como los atletas desarrollan sus músculos y destrezas a través del entrenamiento arduo, usted verá mayor crecimiento cuando piense y actúe repetidamente de la forma correcta en respuesta a circunstancias desafiantes. Por ejemplo, cuando las personas lo provoquen y lo frustren, desarrolle paciencia. Cuando se vea tentado a darse por vencido con una persona, ejercite la fidelidad. El conflicto brinda una rica combinación de este tipo de pruebas, cada una de las cuales puede fortalecer y refinar su carácter. Como señala Charles Swindoll, si usted escucha las voces a su alrededor, buscará un sustituto, una ruta de escape. Desaprovechará el hecho de que cada uno de esos problemas es un instructor designado por Dios, listo para exigirlo y desafiarlo, y profundizar su andar con Él. El crecimiento y la sabiduría lo esperan con la solución de cada problema, independientemente del dolor y el aprieto. Dios usa el conflicto para exigirlo y desafiarlo de formas cuidadosamente hechas a medida. El proceso a veces se denomina el ABC del crecimiento espiritual. La adversidad es la base del carácter. Al preocuparse menos por atravesar el conflicto y centrarse más en crecer a través del conflicto, usted realzará ese proceso y experimentará la bendición incomparable de ser transformado según la imagen de Cristo. Las 4 columnas de la pacificación. Las 3 oportunidades del conflicto dan lugar a las 4 columnas de la pacificación. Las 3 primeras columnas se corresponden uno a uno con las 3 oportunidades, mientras que la 4ª columna abarca las 3 oportunidades. Las 4 columnas pueden resumirse en 4 preguntas básicas que consideraremos en detalle en capítulos posteriores. Glorifique a Dios. ¿Cómo puedo agradar y honrar a Dios en esta situación? Saque la viga de su ojo. ¿Cómo puedo demostrar la obra de Jesús en mí asumiendo la responsabilidad por mi contribución a este conflicto? Restaure humildemente. ¿Cómo puedo servir a otros amorosamente ayudándolos a asumir su responsabilidad por su contribución a este conflicto? Vaya y reconcíliese. ¿Cómo puedo demostrar el perdón de Dios y propiciar una solución razonable a este conflicto? He usado estas 4 columnas en cientos de conflictos a lo largo de las últimas 2 décadas.
y aún tengo que encontrar una situación en la que no brindaron orientación práctica y eficaz, sea que estuviera enfrentando un desafiante niño de 5 años, una 4. De aquí en adelante, ¿cómo podría glorificar usted a Dios a través de este conflicto? Específicamente, ¿cómo podría agradar y honrar a Dios en esta situación y dar alabanza a Jesús al mostrar que lo ha salvado y lo está cambiando a usted? 5. ¿Cómo puede servir a otros a través de este conflicto? 6. ¿Cómo puede crecer usted más según la imagen de Cristo a través de este conflicto? 7. ¿En qué ha estado confiando como guía en esta situación? ¿Sus sentimientos y opiniones personales acerca de lo que está bien o el estudio y la aplicación cuidadosos de lo que enseña la Biblia? ¿En qué confiará en el futuro? 8. ¿Con qué está luchando más en este momento? 9. ¿Cómo podría usar los recursos que Dios ha provisto para tratar con estas luchas? 10. Si Dios fuera a evaluar este conflicto una vez terminado, ¿cómo le gustaría que completara estas oraciones? Estoy contento porque no hiciste lo siguiente. Estoy contento porque hiciste lo siguiente. 11. Anote en su cuaderno delante del Señor una oración basada en los principios aprendidos en este capítulo.